Descubrí que mi prometida llevaba 2 años preparando nuestra boda con el dinero que le estaba robando a su propia abuela. Nunca imaginé que la peor conversación de mi vida empezaría con una señora de 82 años preguntándome si yo también creía que estaba perdiendo la memoria. Hasta ese momento, yo pensaba que mi mayor preocupación era el estrés de organizar una boda. Ahora, 1 año después de todo lo que pasó, sigo sin saber si hice lo correcto. Mi nombre es Andrés, tengo 33 años y hasta hace poco estaba comprometido con Sofía. Estuvimos juntos casi 6 años. Nos conocimos en una empresa de seguros donde ambos trabajábamos. Ella era del departamento de recursos humanos y yo del área financiera. Nuestra relación nunca fue explosiva ni dramática. Era tranquila, nos gustaba cocinar los domingos, salir a caminar después del trabajo y ahorrar para comprar una casa. Éramos esa pareja que nuestros amigos utilizaban como ejemplo cuando alguien decía que las relaciones estables ya no existen. Por eso lo que ocurrió me tomó completamente por sorpresa. Sofía tenía una relación muy cercana con su abuela Elena. O al menos eso parecía. Su abuelo había fallecido muchos años antes y su abuela vivía sola en una casa antigua, a unos 30 minutos de nuestro departamento. Todos los sábados íbamos a visitarla. Ella preparaba café, pan casero y unas galletas de mantequilla que decía haber aprendido a hacer cuando tenía 16 años. Era una mujer muy elegante para su edad. Siempre llevaba el cabello perfectamente peinado. Nunca salía de casa sin un collar de perlas. Y anotaba absolutamente todo en pequeñas libretas. Si compraba pan, lo anotaba. Si pagaba la luz, lo anotaba. Si prestaba $20 a un vecino, lo anotaba. Tenía decenas de cuadernos organizados por años. Yo siempre bromeaba diciendo que si algún día Hacienda investigaba a alguien, debía contratar a la señora Elena. Ella se reía. La memoria falla, hijo. El papel no. Con el tiempo terminé apreciándola muchísimo. Cuando Sofía tenía que trabajar algunos sábados, yo seguía visitando a su abuela. Veíamos partidos de fútbol, jugábamos cartas, a veces simplemente conversábamos durante horas. Nunca tuve abuelos tan presentes cuando era niño, así que de alguna manera ella llenó ese espacio. Recuerdo una tarde, unos 8 meses antes de la boda, en la que Elena me preguntó algo extraño. Estábamos sentados en el patio. Ella estaba regando unas plantas mientras yo arreglaba una silla que se había aflojado. Sin mirarme, dijo, Andrés, ¿sí? ¿Alguna vez has olvidado sacar dinero del banco? Me reí, muchas veces. Ella negó lentamente. No habló de 50 o $100. Dejó la regadera sobre el suelo. Hablo de miles. Pensé que estaba bromeando. Eso sería difícil de olvidar. Ella no sonrió. Eso pienso yo. Luego cambió de tema. No le di importancia. Con el tiempo entendí que esa había sido la primera vez que intentó decirme algo. Las semanas pasaron con la velocidad típica de una boda. Vestidos, invitaciones, salones, fotógrafos, pruebas del menú. Mi vida era una lista interminable de cosas por hacer. Sofía estaba especialmente emocionada. Había soñado con esa boda desde que era adolescente. Quería flores blancas, un cuarteto de cuerdas durante la ceremonia, luces cálidas en el jardín, un fotógrafo que capturara momentos espontáneos. Incluso tenía un tablero enorme lleno de fotografías impresas con ideas para la decoración. Yo estaba feliz porque verla feliz me hacía feliz. Jamás me pregunté de dónde salía exactamente el dinero. Sabía que ambos habíamos ahorrado bastante. Además, sus padres aportaban una parte importante. O al menos eso creía. Un sábado de marzo recibí una llamada inesperada. Era Elena. Su voz sonaba preocupada. ¿Podrías venir un momento? Claro. ¿Ocurrió algo? Hubo unos segundos de silencio. Creo que estoy volviéndome loca. Fui inmediatamente. Cuando llegué, la encontré sentada frente a la mesa del comedor. Había carpetas abiertas por todas partes. Estados de cuenta, libretas, recibos, calculadora. Parecía llevar horas revisándolo todo. Me ofreció café. Lo rechacé. Sabía que algo serio estaba pasando. Empujó una carpeta hacia mí. Mira esto. Era un estado bancario. Varias transferencias. Cantidades grandes. 5.000, 3.200, 7.000. Todas realizadas durante los últimos 18 meses. Le pregunté, ¿reconoces estos movimientos? Ella respondió inmediatamente, no, revisé las fechas. No tenían un patrón claro. A veces pasaban 2 meses. A veces solo una semana. Lo extraño era que todas las transferencias iban a la misma cuenta bancaria. Pero el nombre del destinatario aparecía parcialmente oculto. Le pregunté, ¿ya hablaste con el banco? Sí. ¿Qué dijeron? Que las operaciones fueron autorizadas desde mi banca digital. Eso me sorprendió. ¿Tú usas la banca digital? Ella soltó una risa triste. Apenas sé enviar mensajes desde el teléfono. Eso era cierto.
Siempre pagaba todo en persona. O con ayuda de alguien de confianza. Me preguntó, ¿crees que estoy olvidando las cosas? Sentí un nudo en la garganta. Porque realmente no lo sabía. La edad podía explicar muchas cosas. Pero Elena seguía siendo extremadamente lúcida. Recordaba conversaciones de hacía años. Sabía exactamente cuánto costaba el pan en 1998. Podía citar fechas familiares con una precisión impresionante. No parecía una persona que olvidara transferencias de miles de dólares. Le pregunté quién tenía acceso a sus cuentas. Pensó unos segundos. Solo yo. Luego añadió, y Sofía. Sentí un pequeño escalofrío, pero inmediatamente descarté la idea. Era imposible. Sofía ayudaba a su abuela con algunos pagos porque ella no entendía las aplicaciones del banco. Era normal. Ni siquiera lo cuestioné. Le pregunté si alguien más conocía las contraseñas. Negó con la cabeza. Antes de irme le prometí que al día siguiente iríamos juntos al banco para revisar todo. Esa noche llegué a casa más preocupado de lo que quería admitir. Sofía estaba sentada en el sofá mirando catálogos de centros de mesa. Me preguntó, ¿cómo está la abuela? Respondí, un poco preocupada. Ella levantó la vista. ¿Por qué? Le conté lo de las transferencias. Esperaba verla sorprendida, confundida, quizá preocupada, pero ocurrió algo muy pequeño que en ese momento pasó desapercibido. Durante apenas un segundo dejó de respirar. Fue algo mínimo, casi imperceptible. Luego sonrió. Seguro fue un error del banco. Continuó viendo el catálogo. Yo seguí hablando. Mañana voy con ella. Está bien. Dice que solo tú conoces las claves. Esta vez sí levantó la vista. Claro, ¿has visto algo raro? No, demasiado rápido. Nunca. Esa respuesta quedó dando vueltas en mi cabeza. No porque sonara culpable, sino porque no sonaba natural. Era como si hubiera respondido antes de terminar de escuchar la pregunta. Al día siguiente fuimos al banco. El gerente revisó toda la información. Fue amable, paciente, pero al final llegó a la misma conclusión. Todas las transferencias habían sido realizadas correctamente. Desde un dispositivo autorizado, con las claves correctas, sin señales de fraude externo. Cuando salimos del banco, Elena caminaba muy despacio. De pronto me tomó del brazo. Andrés, ¿sí? No quiero que Sofía piense que sospecho de ella. No lo hará, es una buena niña. Asentí, porque yo también lo creía. Y precisamente por eso decidí hacer algo que hoy todavía me genera sentimientos encontrados. Como trabajaba en el área financiera, tenía algunos conocimientos sobre auditorías y análisis de movimientos bancarios. No podía acceder a información privada de forma ilegal, pero sí podía ayudar a Elena a organizar cronológicamente toda su documentación. Pasé varias noches revisando recibos, fechas y anotaciones de sus viejas libretas. Fue entonces cuando apareció el primer patrón. Las transferencias casi siempre ocurrían 1 o 2 días después de que Sofía visitaba sola a su abuela. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Pero seguí revisando, y apareció un segundo patrón. Cada retiro importante coincidía con algún pago relacionado con nuestra boda. El anticipo del salón, el fotógrafo, el vestido, la reserva del viaje de luna de miel. Todo encajaba demasiado bien. Recuerdo perfectamente el momento en que terminé de hacer esa comparación. Eran las 2:18 de la madrugada. Estaba sentado frente a la computadora de mi estudio. Miré la pantalla durante casi 5 minutos sin moverme. Porque había dos posibilidades. La primera era que todo fuera una coincidencia estadísticamente absurda. La segunda, era que la mujer con la que iba a casarme llevaba casi 2 años financiando nuestra boda con el dinero de su propia abuela. Y ninguna de las dos opciones me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma tabla de Excel. En una columna estaban las transferencias de Elena. En otra, los pagos de la boda. Las fechas coincidían demasiado. Intenté encontrar errores. Moví datos. Volví a revisar recibos. Incluso pensé que tal vez había copiado una fecha incorrectamente. No, todo seguía encajando. A las 7 de la mañana, Sofía salió del dormitorio. Me encontró todavía sentado frente a la computadora. ¿No dormiste? Cerré rápidamente la hoja de cálculo. No podía. Ella se acercó y me besó en la frente. No te estreses tanto por la boda. Si hubiera sabido lo que estaba pensando en ese momento, seguramente habría actuado diferente. Ese mismo día llamé a un amigo de la universidad, Gabriel, que ahora trabajaba como auditor forense. No le di nombres. Le planteé un caso hipotético. Supón que una persona mayor pierde dinero durante meses. Solo otra persona conoce las claves bancarias. Los retiros coinciden con gastos específicos. ¿Qué pensarías? Gabriel ni siquiera dudó. Pensaría que quien tiene acceso está tomando el dinero. ¿Y si esa persona dice que la adulta mayor lo autorizó? Entonces hay que demostrarlo. ¿Cómo? Con documentos, mensajes, grabaciones o un poder firmado. Si no existe nada de eso,
el panorama se complica para quien hizo las transferencias. Colgué sintiéndome peor, porque, aunque todavía quería creer en Sofía, cada respuesta me acercaba más a una conclusión que no quería aceptar. Esa semana empecé a observarla de una forma distinta. No revisé su teléfono, no la seguí, simplemente observé, y fue increíble la cantidad de detalles que antes ignoraba. Cada vez que hablábamos del presupuesto decía cosas como: no te preocupes por el dinero. Todo está bajo control. Cuando le preguntaba exactamente cuánto habíamos gastado, respondía: después hacemos cuentas. Nunca me había parecido raro. Confiaba completamente en ella, hasta que un jueves ocurrió algo que cambió todo. Llegué antes de lo habitual al departamento. Eran las 5:30 de la tarde. Escuché la voz de Sofía en el dormitorio. Pensé que estaba hablando con una amiga. No quería espiarla, pero cuando pasé por el pasillo escuché una frase que me dejó inmóvil. No, todavía no sospecha. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Seguí escuchando. Después de la boda ya no habrá problema. Silencio. Ella escuchaba a la otra persona. Luego respondió: lo importante es que la abuela no cambie el testamento antes. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. No escuché más. Entré deliberadamente haciendo ruido con las llaves. Inmediatamente dejó de hablar. Cuando salí al dormitorio, estaba sonriendo. Llegaste temprano. Tenía el teléfono boca abajo sobre la cama. Le pregunté: ¿con quién hablabas? Con Carolina. Carolina era su mejor amiga. No sonó extraño, pero yo acababa de escuchar otra conversación. Esa noche esperé a que se durmiera. No quería hacerlo. De verdad no quería. Pero tomé su teléfono. La conversación con Carolina no existía. El último mensaje era del día anterior. En cambio encontré otro chat, guardado con el nombre de M. Lo abrí, y sentí que el mundo se desmoronaba. No era un amante, era su madre. Los mensajes decían cosas como: mamá, ya hice otra transferencia. Cada vez revisa más los papeles. No creo que aguante hasta diciembre. Cuando vendamos la casa podremos devolver todo. Y uno, enviado apenas 2 días antes, decía: si la boda sale bien, nadie preguntará de dónde salió el dinero. Tuve que sentarme en el suelo. No podía respirar. No era solo Sofía, su madre también estaba involucrada. Seguí leyendo. Descubrí toda la historia. 2 años antes, la empresa del padre de Sofía había quebrado. Debían enormes cantidades de dinero. Los bancos les negaban préstamos. Entonces su madre propuso una solución temporal. Tomar dinero de Elena, solo prestado. Según los mensajes, pensaban devolverlo cuando vendieran unos terrenos familiares. Pero la venta nunca ocurrió. Las deudas crecieron, y siguieron sacando dinero. Primero 5.000, luego 8.000, después 10.000, hasta superar los $120.000. Y lo peor, no todo había ido a pagar deudas. Habían usado parte para la boda, para mantener las apariencias, para que nadie sospechara que estaban prácticamente arruinados. No dormí esa noche. A la mañana siguiente preparé café. Esperé a que Sofía despertara. Cuando salió del dormitorio encontró su teléfono sobre la mesa, abierto, con la conversación visible. Su expresión cambió por completo. Nunca olvidaré ese instante. No preguntó qué estaba pasando. No preguntó por qué había revisado su teléfono. Simplemente supo que todo había terminado. Se sentó frente a mí. Los dos permanecimos en silencio durante casi 1 minuto. Finalmente dijo: ¿cuánto leíste? Todo. Bajó la cabeza. Esperé que negara los hechos. Que dijera que había una explicación. Que dijera que estaba sacado de contexto. No hizo ninguna de esas cosas. Solo empezó a llorar. Nunca quise hacerle daño. La miré fijamente. ¿Nunca quisiste hacerle daño? Al principio era un préstamo. ¿Un préstamo sin permiso? Íbamos a devolverlo. ¿Con qué dinero? No respondió. Le pregunté: ¿cuánto le robaste exactamente? Tardó varios segundos. No lo sé. Eso me hizo perder completamente la calma. ¿No sabes? Ella empezó a llorar más fuerte. Mamá llevaba las cuentas. ¿Y aún así seguías transfiriendo dinero? Asintió lentamente. Entonces hizo una confesión que me dejó helado. La primera transferencia la hizo mi mamá. Yo no sabía. Cuando me enteré ya faltaba dinero. Ella me dijo que la abuela nunca se daría cuenta. Que tenía mucho. Que después lo devolveríamos. ¿Y le creíste? Sí. ¿Durante 2 años? Cada vez era más difícil salir. La observé durante varios minutos. No veía a una criminal. Veía a una mujer completamente derrotada. Pero también veía a alguien que había tomado cientos de decisiones conscientes. No fue un error de un día. Fueron cientos de pequeños errores. Durante 2 años. Le pregunté una última cosa. ¿Me amabas? Ella respondió inmediatamente: sí. Entonces, ¿cómo podías mirarme todos los días sabiendo que nuestra boda se estaba pagando con dinero robado? Rompió a llorar, pero no contestó. Tomé mi chaqueta. Ella intentó detenerme. ¿A dónde vas? A decirle la verdad a tu abuela.
Se levantó desesperada. No, ya es suficiente. La vas a matar. Me detuve. Esa frase me hizo dudar. Porque Elena tenía 82 años. ¿Y si el impacto era demasiado? Pero entonces recordé todas las veces que me había preguntado si estaba perdiendo la memoria. Todo el dolor que había sentido creyendo que su mente estaba fallando. Y entendí que ya la habían lastimado demasiado. Solo que todavía no lo sabía. Fui a verla esa misma mañana. Cuando llegué, estaba regando sus plantas. Me sonrió. ¿Viniste a desayunar? Sentí un nudo en la garganta. Necesitamos hablar. Nos sentamos en el comedor. Tardé casi una hora en contarle todo. No la interrumpí. No omití nada. Cuando terminé, Elena no lloró. No gritó. No hizo preguntas. Simplemente abrió una de sus pequeñas libretas. Escribió la fecha, la hora, la cerró cuidadosamente. Y dijo, entonces ya entiendo por qué pensaba que me estaba volviendo loca. Esa frase me rompió el corazón. 2 días después presentó la denuncia. No quiso hacerlo por venganza. Quiso hacerlo porque, según sus propias palabras, si no pongo un límite ahora, nunca dejarán de mentirse a sí mismas. La investigación fue rápida. Los mensajes, las transferencias, los registros del banco, todo apuntaba a la misma dirección. Sofía y su madre terminaron aceptando un acuerdo para evitar un juicio largo. Vendieron el departamento familiar, el automóvil, un terreno que todavía conservaban. Lograron devolver casi todo el dinero. La boda, obviamente, nunca ocurrió. Perdimos todos los anticipos, el salón, el fotógrafo, la luna de miel, las invitaciones. Durante semanas recibí llamadas de familiares preguntando qué había pasado. Nunca di detalles, solo decía, la boda se canceló. Meses después recibí una carta de Sofía. No pedía volver, no buscaba justificar lo que hizo. Solo escribía, el peor momento no fue cuando descubriste la verdad. Fue cuando vi la cara de mi abuela al entender que nunca había perdido la memoria. Ese día comprendí que durante 2 años no solo le robé dinero. Le robé la confianza en sí misma. Nunca respondí esa carta. Hoy ha pasado más de 1 año. Sigo visitando a Elena todos los sábados. Ya no hablamos mucho de lo ocurrido. Jugamos cartas. Tomamos café. Ella sigue anotando todo en sus pequeñas libretas. Solo hay una diferencia. Ahora, antes de cerrar cada libreta, sonríe y dice la misma frase. La memoria puede fallar. Hace una pequeña pausa, me mira y añade. Pero la verdad siempre termina encontrando la forma de regresar. Y creo que esa es la lección más dura que aprendí de toda esta historia. Las grandes traiciones casi nunca empiezan con un crimen enorme. Empiezan con una pequeña mentira que alguien se promete corregir mañana. Hasta que un día descubre que ha construido toda su vida sobre ella. Si te gustó este contenido, no dudes en darle like, suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones. También, puedes pasarte por otros vídeos del canal. De ese modo me ayudarías mucho a seguir creando más contenido como este.